Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En realidad es una meditación corta, y al decir corta, pues es que el pensamiento es, no hay muchas cosas que ver, sino centrarnos en algo que queremos ver aquí acerca de el amor fraternal. Amén. Entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 9 y 10, dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. Ese verso, eso lo hemos leído, ese concepto en toda la Biblia por muchos años, ¿verdad? Amén, lo sabemos, son hermanos. Es algo que está en la Escritura y aquí lo hemos compartido muchas veces y lo vamos a seguir compartiendo. Entonces ahora mire el verso 10 lo que dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén. A mí me impactó esto, porque creo que lo necesitaba oír y lo necesitamos oír. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello. ¿Cuál es ello? Allí, lo que hemos aprendido, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Entonces está diciendo, pero les rogamos, hermanos, que en ello, en amarse unos a los otros, abundéis más y más. Amén. Yo creo que este es un mensaje para muchos cristianos que cuando escuchan mensajes acerca de este tema de amarse los unos a los otros, yo no sé cuántos de ustedes van a caer en este renglón, ¿verdad? En este grupo. Pero seamos honestos hoy. Cuando tú escuchas un mensaje que dice, hermanos, la palabra de Dios dice que nos amemos unos a los otros, inmediatamente tú te pasas al grupo de los que dicen, ay, qué bueno que yo sí lo estoy cumpliendo, ¿verdad? Yo estoy amando a mi hermano. Inmediatamente cuando oímos que están predicando de amarnos los unos a los otros, en nuestro corazón surge una expresión parecida a la del joven rico. Oh Señor, pero si eso yo lo he guardado desde que me convertí, tal vez antes, porque yo no tengo enemigos, yo le hablo a todos los hermanos, los saludo. Amén. ¿Así es o no? Yo creo que sí. Creo que muchos cristianos, al oír este mensaje que hay que amarse los unos a los otros, nos pasamos al grupo de los que nos sentimos cómodos con el mensaje, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos habla, lo bueno es que la carne se sienta incómoda, ¿verdad? Que esa palabra sea como una espada que nos empieza a empujar y de repente hay un muro atrás y no tenemos para dónde agarrar y decir, bueno, está bien, sí Señor, reconozco que no estoy amando a mis hermanos. No, pero no hacemos eso, sino inmediatamente nos hacemos a un lado, que pase la palabra y decimos, no, pero si yo todavía ayer le di $1 a un hombre que estaba ahí en la salida del freeway. Yo amo a la gente. Yo creo que estoy cumpliendo ese mandamiento. Amén. Pero vuelvo a leer el verso 10.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Si tú le has dado dinero a la gente en el freeway, en la salida del freeway, si tú saludas a los hermanos, a todos tratas de saludarlos a todos, si tú no tienes enemigos, felicitaciones, hermano, felicitaciones. Pero os rogamos que en ello abundéis más y más. En otras palabras, no nos conformemos solo con, ay, hermano, haz una sonrisa la más linda que tengas, ay, hermano, y ya. Después cuando ya se va, a veces hay gente que, mejor ni digo, ¿verdad? Pero usted sabe que hay gente que a veces son dos caras, ¿verdad? Hermano, Dios te bendiga. Y cuando ya no está enfrente, tal vez hablas de él o tal vez tienes simplemente en tu corazón una cosa contra él. Amén. Entonces aquí en esta carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo empieza, después de esto, de que leímos, empieza a hablar de la venida del Señor, ¿verdad? Empieza a hablar del arrebatamiento, de aquellos que estarán vivos cuando el Señor venga, de aquellos que van a resucitar cuando el Señor venga, la venida del Señor, etcétera. Y llegamos al capítulo 5, verso 9, donde dice, entonces, después de hablar de la venida del Señor, ¿verdad? Y de que estamos esperando su venida y que nosotros somos del día y por lo tanto no nos va a tomar por sorpresa. Entonces dice en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Solo pongamos atención un poquito a esa última expresión en ese verso 10. El Señor murió para que ya sea que velemos o que estemos muertos ya y esperando la venida del Señor, ¿verdad? Porque está hablando de eso, el pasaje está hablando de que estamos esperando, velando, esperando su venida, su aparición, o que ya hayamos muerto. De todas maneras, una de dos, dice ahí, el propósito del Señor es que vivamos, ya sea los que estemos vivos o los que ya murieron, que vivamos juntamente con Él. Pero en el español esa palabra juntamente con Él no hace tanto énfasis a lo que en realidad es, porque lo que está diciendo ahí que vivamos con el Señor eternamente juntos, es lo que está diciendo ahí. El Señor nos escogió, nos salvó para que todos vivamos juntos, ¿ok? Sin divisiones, un pueblo unido. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Y es lo que seguramente necesitamos trabajar en ello, porque por eso os rogamos que abundéis en ello, porque por el momento ustedes están tranquilos solo con así saludar de lejos, ¿verdad? Cuando hemos viajado en avión con mi esposa, cuando compro los boletos, escojo los asientos, una ventanilla, porque casi siempre son de tres asientos cada línea, ¿verdad? Una ventanilla y el otro nos ponemos en la orilla y dejamos el espacio de en medio vacío. Es con la esperanza de que cuando sea el día del vuelo, el avión no vaya lleno y ese asiento de en medio vaya vacío. Entonces nos sentimos más cómodos los dos solitos ahí en el asiento y con un asiento libre, ¿verdad? Es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Pero cuando el avión ya va lleno completamente, obviamente alguien, cuando agarró su boleto, vio solo hay uno en medio, pues ni modo, para dónde escoge el del medio, ¿verdad? Y está uno ahí en el avión y está entrando toda la gente, ¿verdad? En el pasillo y uno, ay, ojalá que no venga nadie. Y de repente oímos que la hermosa dice, bueno, el avión va completamente lleno, por favor, córranse, por favor, metan sus maletas en orden para que quepan, etcétera. Entonces ya sabemos que alguien va a venir ahí, ¿verdad? Y de repente debe venir uno en el pasillo, una señora grande. Ay, no, que no sea, ¿verdad?
Está uno pensando, literalmente, está uno, y cuando pasa de largo, qué bueno que no era, ¿verdad? A veces uno juzga solo por la apariencia de la persona, ¿verdad? Y dice, ay, que no sea esta persona, que no sea. ¿Usted cree que eso va a suceder en el cielo, hermanos? Eternamente, el pueblo de Dios, diciendo, ay, sí, vamos a estar con el Señor. Ay, pero que no me vaya a tocar junto con fulano, porque me cae gordo, ¿verdad? Que no me vaya a tocar eternamente con esta hermana, porque en la tierra vivíamos como perros y gatos, ¿verdad? Peleando. Eso no va a suceder. Eso sí, hermanos, se los aseguro. No va a suceder. Ahí no va a haber discordias, ahí no va a haber pleitos, ahí nadie va a murmurar de nadie. Todos estarán juntos, unidos en el amor de Dios, habrán aprendido a abundar en ello más y más, más y más. Amén. Amén. Eso es lo contrario al corazón de Dios, ¿verdad? Cuando hay discordias, cuando hay pleitos, es lo contrario. Eso es muy malo a los ojos de Dios, hermanos. Amén. Recordamos cuando José y María llegaron a Belén, ¿verdad? Ya sabemos la historia, ella iba embarazada, a punto de dar a luz, cansados del camino. No sabemos a qué horas llegaron a Belén. Yo calculo que él trató de llegar a una hora, no una hora, ¿cómo se dice? Que fuera a ser incómodo para alguien, sino yo creo que en su viaje él hizo, uno trata de hacer cuentas más en esa época, ¿verdad? Que no era ir en carro. Vamos a asumir que llegó a mediodía, ¿verdad? A Belén. Pero imagínense, es la ciudad donde él nació, ¿verdad? Y no era una ciudad como Moreno Valle. Esas ciudades de ese tiempo, esas aldeas eran pequeñas y todos se conocían. Y ahí habían parientes de José, porque él nació allí. José había nacido ahí, o sea, ahí estaban sus parientes, sus amigos, con los que cuando era niño tal vez jugaron, y no encontró nadie que le abriera la puerta. No lo encontró. ¿Usted cree que eso es agradable a los ojos de Dios? ¿Cuántas veces tal vez tú le has cerrado la puerta a un hermano tuyo, una hermana tuya que te necesita? Te necesita. Tú eres el único en ese momento que Dios puso en el camino para que le abrieras la puerta y no lo hiciste. No nos justifiquemos diciendo, ay no, si yo sí amo, yo sí estoy cumpliendo con eso. O creemos como que eso no es importante. Pero hermanos, ya sabemos que es importantísimo, ¿no? Es los dos mandamientos más importantes: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Amén. Así que entonces estábamos ahí en Tesalonicenses 5, ¿verdad? Ahora leamos el verso 11 y verso al 13. Dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, ¿verdad? Porque está hablando de que vamos a vivir juntos, ¿verdad? Entonces dice que nos animemos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros, así como lo hacéis. En lugar al pensar que vamos a estar juntos eternamente, en lugar de tratar de que este no se vaya, ¿verdad? Que no se suba al bus. Tal vez él está tratando de subir al bus y nosotros lo pateamos para que se caiga, ¿verdad? No, ya está lleno. Ya no cabe nadie, vaya fuera de aquí. No, que nos animemos unos a otros, está diciendo ahí. Y nos edifiquemos unos a otros, así como lo hacéis.
La Biblia dice que los dones sobrenaturales, la profecía y los demás dones son para edificación de la iglesia. Lo que está hablando aquí, de edificarnos unos a otros. Y yo me pregunto, yo le invito a usted que se pregunte, ¿no será esta la razón por la cual aquí en esta congregación específica no se manifiesta mucho los dones y las profecías? ¿No será? Porque si tú en tu corazón no vas cada vez, cada día, anhelando ser, en lugar de estar pensando en ti, pensar en cómo puedes ser una mano extendida, un vaso útil para edificación, el Señor no va a usarte jamás con profecías. El Señor no va a derramar sus dones sobre ti. Si tú estás pensando solo en ti, no habrá dones en tu vida del Espíritu Santo. Pero si tú estás, lo que estamos viendo hoy lo captamos y decimos, de veras, Señor, en tu misericordia, dame la gracia para abundar más, para cada día más y más. ¿Cómo puedo amar a mi hermano? ¿Cómo puedo amar a mi hermana? Y empezar a maquinar en nuestro corazón ideas. ¿Cómo puedo hacer para abundar en ello? ¿Cómo puedo hacer para agradar a mi esposa, a mi esposo? ¿Verdad? Como leí uno de los tips, ¿verdad?, que le dan a los esposos, dice: si tú quieres agradar a tu esposa, tú sabes cuál es su bebida preferida en la casa. Entonces, ahí en la botella de la bebida preferida, ponle ahí un label que diga algunas palabras que la quieres. Cositas pequeñas que uno puede ir pensando para agradar, para abundar más en el amor. Y si ese fuera nuestro corazón en la iglesia para con tus hermanos, el Señor te daría dones, porque tú serías un vaso para edificación. No lo harías por sentirte espiritual, sino lo harías porque el propósito correcto, ¿verdad?, para edificación. Luego el verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Bueno, yo no puedo imaginar a alguien que es parte de una iglesia o de un ministerio, ¿verdad? Hablando de un pastor, ¿verdad?, que es parte del ministerio, pero no estima a su líder, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está ahí? Mejor que empaque sus maletas y busque un lugar donde él pueda así tener en estima y en amor a sus líderes, porque es lo que está hablando aquí. Y eso va para pastores y para hasta el último de los miembros de una iglesia. Si tú no estimas a tus líderes, no los amas, mejor busca un lugar donde lo encuentres eso, porque eso no es agradable delante de Dios. Pero dice al final: tened paz entre vosotros. Lo que quiero ver en estos últimos versos es que no va a haber paz y no va a haber unidad, porque es de lo que está hablando, ¿verdad? Juntos con el Señor eternamente, tened paz entre vosotros. Eso no va a existir. Paz, no va a existir unidad si no hay amor. Es fácil entender eso, ¿verdad? Si no hay amor verdadero, amor fraternal verdadero entre nosotros, hermanos, solo fingimiento, solo estás tratando de ponerte una máscara de que todo, para que nadie se dé cuenta de que en realidad en tu corazón está hirviendo ahí de envidias, de celos, de rencores. Entonces, no va a haber paz y no va a haber unidad, jamás. Y puedo añadir entonces lo que acabo de decir: y no habrá manifestaciones del Espíritu de Dios, ¿verdad?, con sus dones. Pero en una iglesia unida, en una iglesia donde hay amor, el Espíritu Santo se va a mover y va a haber no solo profecías, va a haber palabras de ciencia, va a haber sanidades. El Señor va a empezar a moverse, hermanos. Amén. No va a haber unidad ni va a haber paz. La verdad es que yo creo en mi corazón, firmemente creo, hermanos, que la razón más importante
por la cual muchos no entrarán al reino de Dios es por la falta de amor. Amén. Oímos bien, ¿verdad? No entrarán al reino de Dios. No habrá excusas. O alguien puede hoy ayudarme, tal vez, si existe alguna excusa. ¿Usted cree que va a existir alguien que en el trono, delante del Señor, en aquel día final, en el trono de Dios, cuando todos los seres humanos serán juzgados, será que alguien va a poder tener una excusa valedera por no haber amado a su hermano o a su hermana? Y que el Señor diga, ay, de veras que sí, eso nunca pensé. ¿Qué dices, Gabriel? Pues, Señor, yo que tú lo dejaba entrar porque pobrecito, ¿verdad? De veras que lo que le hicieron fue horrible, lo que sufrió fue demasiado. No, usted puede pensar en alguna excusa para que alguien diga, Señor, de veras, tú me pediste que amara a mis hermanos y a mis hermanas, lo hice, pero a este hermanito sí, lo siento mucho, Señor, pero tú sabes que pasó esto. Y el Señor va a decir, ay, de veras que sí, ¿verdad? Tienes razón. No creo que vaya a haber excusa. De veras, hermano, yo creo que la razón principal por la cual la gente no entrará al reino de Dios es por falta de amor. Amén. Está por toda la Biblia. Está por toda la Biblia, hermanos. En el Antiguo Testamento hay ejemplos, pero solo mencionemos lo que Jesús lo enfatizó, ¿verdad? En su ministerio Él enfatizó esto. Comenzando de cuando le preguntaron, tú, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento, verdad? ¿Recuerda? Cuando el hombre dijo que era amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, y el Señor le dijo, muy bien, le dijo, estás cerca, estás pero así cerca del reino de Dios. Vemos, sin el amor al prójimo, estás lejos, hermano y hermana, estamos lejos, si no estamos practicándolo. Y como lo acabamos de leer otra vez, abundando en ello. Por eso Pablo dice eso, ¿verdad? En otras palabras, lo que yo creo que Pablo está diciendo, hermano, no te conformes solo con lo que ya hiciste, ¿verdad? Como con los Boy Scouts, ¿verdad? Yo recuerdo, yo fui Boy Scout. Los Boy Scouts, una de las cosas del Boy Scout es hacer una buena acción cada día. Es una de las reglas o de las normas de los Boy Scouts, ¿verdad? Tienes que hacer una buena acción cada día. Y cuando hacías tu buena acción, qué bueno, ya hice mi buena acción, ¿verdad? Ya estoy tranquilo porque ya la hice. Ya puedo comportarme un poquito mal. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hermano, tal vez tú ya hiciste tu buena acción hace un mes, ¿verdad? Hace un mes le dijiste a un hermano, le preguntaste cómo estaba y que si podías ayudarlo en algo, pero eso fue hace un mes, o hace un año, o tal vez nunca lo has hecho, ¿verdad? Porque como alguien me hacía pensar en esto, y no sé si a alguien le cruzó este pensamiento en la mente, pero por si alguien me lo dijo, y dije, tal vez hay hermanos que lo pensaron, porque nos enteramos de la situación de hermana Chela en Acapulco, ¿verdad? Tal vez yo no les expliqué exactamente cómo estaba la situación, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, Acapulco está en una ciudad con mucho crimen, ladrones están todos los días, a la luz del día, ¿verdad? No solo en las noches. Y su casa estaba así, la baranda que da para la calle, no había, pues, lo que había de madera, si es que hubo, el huracán se lo llevó. Entonces decidimos, yo sentí pues que si no le iba a ayudar a alguien, ¿quién le iba a ayudar, verdad? Por alguna razón Dios la puso en nuestra vida y sabemos de su situación, entonces decidimos ayudarla. Pero alguien me dijo, y hermano, ¿no será que hay hermanos que tal vez están aquí mismo en medio de nosotros, están pasando alguna necesidad y nosotros estamos ayudando allá por Acapulco, ¿verdad? Y tal vez aquí hay alguien que está pasando alguna necesidad aún aquí en medio nuestro, ¿verdad?
pues es muy posible. Es muy posible. Pero si todos nosotros tratáramos de abundar en el amor unos a los otros, lo sabríamos, ¿verdad? Y no solo, ay hermano, Dios te bendiga. Hay mucho frío, ¿verdad? Sí, como dice Santiago, ¿verdad? Lo vemos irse en aquella época, ¿verdad? Hoy pues se van en carro, aire acondicionado ahí, ¿verdad? Pero en aquella época, dice Santiago, ves a tu hermano con frío y le dices que te vaya bien y no piensas en darle un suéter, algo para que se caliente, ¿verdad? Pero eso puede traducirse a muchas situaciones, necesidades en medio nuestro. Pero no las vamos a saber. Pensar solo en nosotros, eso nos pone un velo en la mente, frente a los ojos, y no podemos ver la necesidad de los demás, hermanos. Pero Jesús lo enfatizó. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano, verdad? ¿Cuál es el énfasis en esa parábola? El amor fraternal, el amor al prójimo. El rico y Lázaro, otra vez, ¿cuál es el énfasis en esa historia del rico y Lázaro? El amor también. Cómo el rico se endureció teniendo abundancia. No le pudo dar un poquito a ese pobre mendigo en la puerta de su mansión, ¿verdad? Amén. Jesús dijo en Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, dice. Y mire, Jesús dice un mandamiento. Y nos llamamos cristianos, pero cuando se trata de amar, nos cerramos. Entonces, ¿cómo es que nos podemos llamar cristianos si cristianos, seguimos a Cristo y su mandamiento es, ahí dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, es un mandamiento para sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos, por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad, hermanos? Juan 15, verso 12, vuelve a repetir lo mismo, en el sentido de que es un mandamiento. Este es mi mandamiento. Es Jesús hablando. Juan 15, 12. Hermanos, no es Antiguo Testamento, no es Pablo, aunque fuera Pablo, es importantísimo, porque es nuestro verso principal que agarramos en esta tarde, ¿verdad? Pablo lo escribió. Pero Juan 15, 12, Jesús dice, este es mi mandamiento. ¿Cuál es, hermanos? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el verso 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Ahí donde estamos en Tesalonicenses 5, nos quedamos en el verso 13, ¿verdad? Rápidamente quiero leer conmigo, y si usted quiere leer conmigo, por favor, verso 14 en adelante. Todo eso que sigue ahí, que vamos a leer ahorita, hermanos, si no estamos abundando en amor, no vamos a poder cumplir estas cosas. Dice verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Mira el verso 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Amén. Os conjuro, les pongo una carga, una imposición es casi, ¿verdad?
Por eso lo leí, porque ahí decía que lo leamos, se la leamos a todos los santos, ¿verdad? Ustedes son los santos, hermanos. Amén. Somos los santos apartados para el Señor, pero el Señor nos está diciendo en esta tarde, abundemos en el amor. Por favor, hermanos, no sigamos en ese papel de al oír que Jesús dice, mi mandamiento es que se amen unos a otros, no asumamos el papel automático de decir, bueno, qué bueno que eso es para fulano, ¿verdad? Siempre, casi siempre es la posición de la mayoría, decir, bueno, sí, pero yo no creo que a mí me esté hablando, porque a mí me estás hablando, Señor, pero si tú sabes que yo como amo a mis hermanos. Amén. Yo creo que necesitamos agarrar la palabra de una forma directa para mí, decir, esto es para mí. Amén. Y los tesalonicenses lo escucharon y lo hicieron, porque si usted ve la carta siguiente que Pablo le escribe a estos mismos hermanos, no inmediatamente, yo no sé cuántos meses pasaron de cuando Pablo les escribió la primera carta a cuando les escribió la segunda carta. Pero en la segunda carta, cuando ya les escribe, mire cómo dice en el verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo le está escribiendo otra vez a los mismos hermanos que les dijo que abundaran en el amor uno más y más. Verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Verdad? O sea, Pablo se dio cuenta que ellos obedecieron, porque ahora no les está diciendo que abunden, ahora les está diciendo que él le da gracias a Dios, porque el amor de todos y de cada uno de ellos abunda para con los demás. O sea, Pablo fue obvio, ¿verdad? Fue obvio, se vio, de alguna manera tiene que verse. Hermanos, si en esta tarde no agarramos esta palabra para nosotros y decir, sí, Señor, perdóname, yo he asumido que soy de las personas que aman a todos, pero no, Señor, necesito abundar en ello. Necesito, Señor, dame la gracia, ilumíname, ¿cómo? ¿Qué debo hacer para abundar en el amor los unos a los otros, para con todos? ¿Qué debo hacer? Y que eso después sea obvio, se vea el fruto. Amén. Que se vea el fruto. Necesitamos pedirle al Señor la gracia para que, como los tesalonicenses, hermanos, lo obedezcamos y que el Señor después de un tiempo diga que se alegra de nosotros porque ve que su amor abunda en nosotros para con los santos. Amén. Según el verso 4, aquí donde estamos leyendo, dice entonces, abunda para con los demás. Tanto dice, verso 4, estamos ahí, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Ahora verso 4 dice, tanto, o sea, abunda el amor de ustedes, entre ustedes, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Amén. O sea, imagínense, Pablo se gloriaba, tal vez seguramente Pablo decía, ya se fijaron, ¿verdad? Así como Dios se gloriaba de Job delante de Satanás, ya te fijaste en mi siervo Job, ¿verdad? Seguramente así Pablo decía, ustedes tienen que aprender de los tesalonicenses, miren cómo se ve que se aman tanto entre ellos, ¿verdad? Nadie entra porque está, no, pase usted primero, no, tú pasa primero, no, tú pasa primero. Entonces dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Quería leer ese verso también porque, hermanos, a pesar de las persecuciones y las tribulaciones, no fue un estorbo para ellos amar a los hermanos, ¿verdad?
¿Por qué le digo eso? Porque muchos cristianos, hablando de lo que dije hace, ¿será que alguien se va a poder justificar delante de Dios que no amó a los hermanos, verdad? Muchos van a tratar de justificarse porque van a agarrar esto. Ay, Señor, es que tú sabías que yo, tan atribulada mi vida, ¿verdad? No tenía tiempo de pensar en mis hermanos. Soy un sufrido, perseguido, atribulado, ¿verdad? Pero no, aquí está diciendo, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus persecuciones, estos hermanos abundaron en amor. O sea, entonces aquí le cierra la puerta a todos nosotros de agarrar por excusa de que eres sufrido, de que te duele aquí, que la pasas enfermo, que todos o que tuviste un problema, o que el esposo es el problema, o la esposa es no, hermano, no debemos justificarnos en absolutamente ninguna tribulación, angustia, problema, enfermedad, para decir que por esa razón no tuvimos tiempo, ni fuerzas, ni la gracia para amar a tu hermano y abundar en ello más y más. Amén. Tal vez a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, ¿verdad? Pero yo creo que hay iglesias que son numerosas, ¿verdad? Tienen orquesta, tienen coro de 100 voces, ¿verdad? Tienen campamentos, tienen actividades de jóvenes, actividades de niños, actividades de damas, tienen seminarios, un montón de actividades, todo el tiempo están bien ocupados. Pero hermanos, yo quiero decirles que, como dice Corintios, pero si no hay amor, nada soy y de nada me sirve. Es lo que dice la palabra en Corintios 13, ¿verdad? Amén. ¿Por qué le estoy diciendo eso? No que sea malo tener coro, no que sea malo tener orquesta, que sea malo tener actividades para diferentes grupos o campamentos, no es malo eso. Pero le estoy diciendo eso porque hay hermanos que en su iglesia no hay tal vez esas cosas, porque tal vez es muy pequeña, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener aquí un coro de 100 voces, hermanos? Pasamos todos aquí y se va a oír feo y todos modos no van a haber 100 y no va a haber ningún oyente, ¿verdad? Pero entonces hay hermanos que, ay, es que en la iglesia no hay coro, que en la iglesia no hacen esto, yo supe que en tal iglesia hacen aquello y supe que en tal iglesia hacen a lo otro. Está bien, vete allá, tal vez ahí sí va a haber coro, va a haber campamentos, pero ¿y si no hay amor? De nada sirve. Entonces, aunque sea una iglesia pequeñita, que no tenemos suficiente para hacer un coro, pero si hay amor, eso es suficiente. Eso es lo que basta, ¿no? Eso es lo más importante. ¿O no, hermanos? Es como en la familia. Si viene un caos, viene una gran debacle en el mundo, y aunque en todos lados hay incendios, hay de todo, pero si tú estás con tu esposa y tus hijos juntitos, sientes que estás bien, ¿verdad? Porque estás con los que amas. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros como iglesia, hermanos. Amén. Por eso es que a mí me turba siempre muchas veces cuando alguien dice, ay, es que no fui a la iglesia porque un montón de excusas, ¿verdad? Y digo, pero si en la iglesia es donde está la sanidad, ¿verdad? Porque el Señor va a venir. No porque la iglesia sea la que tiene las respuestas, sino porque al reunirnos Él viene, como esta tarde vino. Pero si alguien se quedó afuera, se quedó en su casa, porque X, Y razón, ahí va a recibir la respuesta. Es más fácil cuando nos reunimos y el Señor viene, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, regresando al pasaje del inicio, volvamos a leerlo, 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿De quién hemos aprendido? De Dios, porque Él es el que nos amó primero.
Él es el que envió a su Hijo, siendo enemigos de Él, siendo aborrecibles, abominables, hermanos. Nunca vamos a encontrar una razón valedera de por qué Dios dijo, bueno, voy a bendecir a estos porque hicieron esto o porque me caen medio bien. No, éramos sus enemigos, abominables, íbamos al infierno por nuestra condición pecaminosa. No queríamos nada con Dios, pero a pesar de todo eso Él nos amó y por eso ahí aprendimos, dice aquí, de Dios que os améis unos a otros. Verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén. Otra vez, hermanos, entonces, no nos pongamos del lado de los que se justifican diciendo, este mensaje es para fulano, pero para mí no, porque yo desde que era chiquito yo cumplo esos mandamientos, ¿verdad? No nos pongamos en esa situación, hermanos. Amén. No cerremos nuestros oídos y pongámonos en el lugar donde el Señor quiere en esta tarde que estemos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Aquí a esta iglesia de Tesalónica es a la cual el Señor, recuerdan que el Señor le dijo a los de Tesalónica que ellos habían recibido la predicación de Pablo como una palabra de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje al inicio de Primera de Tesalonicenses, verdad? Que recibiste la palabra como del Señor, ¿verdad? O sea, ellos no dijeron, sí, el apóstol Pablo dijo, o el apóstol Pablo dice. No, ellos lo recibieron. Dios dice. En esta tarde, hermanos, aquí ahorita de pie, no es que Pablo lo escribió, ni que yo se los estoy diciendo. Así con nuestros ojos cerrados, cierra tus ojos y trata de ver que el Señor Jesús está enfrente de ti en este momento. Ahorita, en este instante, el Señor está enfrente de ti y te está diciendo, hijo, hija, tú no estás amando a tu hermano como te mandé. Tú puedes hacer eso ahorita. Cerremos nuestros ojos. ¿Puedes tú ahorita aceptar eso como de Dios? Que el Señor mismo te está hablando ahorita y te está diciendo, hijo mío, así como yo te mandé, no estás amando a tu hermano. Ni siquiera estás amando a los de tu propia casa. Ni siquiera. Y eso es una señal del fin, ¿verdad? Por eso Malaquías dice que Elías vendrá para convertir el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Por qué dice eso? Porque en el fin es una característica del fin donde ni los padres están amando a sus hijos, ni los hijos están amando a sus padres. Entonces el Señor te está hablando a ti ahorita, está delante de ti, tú estás con tus ojos cerrados, espero que lo estés haciendo, y el Señor te está diciendo, yo lo sé, hijo mío, no puedes engañarme, tú no estás obedeciendo mi mandamiento, yo te lo estoy diciendo, no trates de ocultarlo. Yo te veo a ti exactamente como eres en este instante, que tú solo piensas en ti. Pero recuerda que yo te dije, ama a tu hermano como a ti mismo. Amén. Pero hoy te ruego que aprendas a abundar más y más en ese amor. Día tras día, algo constante. Algo constante.